Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a explicar en esta sesión el latching switch o un interruptor que cambia el estado de un circuito. Push on, push off. Push on quiere decir que yo aprieto y se conecta y vuelvo a apretar y se desconecta el circuito. Bien, servirá para repasar un poco conceptos generales. Tenemos una fuente de voltaje 9 voltios, aquí el polo positivo y aquí el negativo. Y aquí tenemos una resistencia de 1 ohmega, 100K. El voltaje que veremos que tiene que variar es este aquí. Aquí tendremos un voltaje alto o bajo, high o low, alto 9 voltios, bajo 0 voltios. Podemos poner aquí ya, el voltaje aquí será alto, high o low. Tendrá o no voltaje en este punto. 9 voltios. Aquí tenemos un transistor y otros dos. Este que he dibujado de color gris es un penetra, PNP, este es PNP de color gris, y el negro, estos dos, PC547, la flecha sale, no penetra, es NPN, el habitual o más típico, NPN. Y este de aquí vamos a cambiar y lo vemos en gris, PNP. Sabemos que este transistor, para que esté en on, tiene que haber una intensidad de base emisor, intensidad de base emisor. Si hay corriente por aquí, pasará una intensidad grande colector emisor. Y en el PNP, la intensidad en lugar de base emisor es al revés, emisor base. La intensidad es emisor base, intensidad emisor base. Fijaos que siempre está el sentido de la flecha. El sentido de la flecha nos indica la corriente que hay que poner para que se conecte el interruptor. Si hay intensidad base emisor, estará en on. Si no hay, estará en off. Si hay intensidad emisor base, estará en on. Entonces podrá pasar una gran corriente de emisor. Aquí va de colector a emisor, mientras que este va de emisor a colector. Aquí está el polo positivo, este tiene menos voltaje y este el polo negativo o el que tiene menos. 7 voltios, 5 voltios, 3 voltios, por ejemplo. Y aquí es lo mismo, más, menos. Este tiene más voltaje que este y este tiene más voltaje que este para que esto funcione. Caída de voltaje aquí sabemos que es 0,7 voltios. Caída de voltaje emisor base también es 0,7 voltios. Aquí hay más voltaje que aquí porque caen 7 voltios. Ejemplo concreto, si aquí tengo 3 voltios, caen 0,7, aquí tendré 2,7 voltios. Y si aquí tengo 8 voltios, caen 0,7, aquí tendré 7,3 voltios en la base. Bien, recordado entonces un poco cómo funcionan los dos interruptores, nos servirá para entender cómo funciona este circuito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver las posibles corrientes y qué es lo que sucede. Hacemos en color rojo, la corriente vendrá por, pues en naranja es más suave, del polo positivo al negativo, el sentido direccional de la corriente llega aquí. Y tenemos una resistencia de 1 ohmega. 1 ohmega quiere decir que pasa poca corriente. 1 ohmega es mucha resistencia, pasará muy poca corriente, pero algo pasa. 100K, pues también la atravesamos. Llegamos aquí y llegamos a un interruptor, al transistor. No sé si está en on, un interrogante. No sé si pasa o no corriente. Si está en on, pasará corriente, colector emisor, esto de aquí. Esta corriente roja, la gorda, es la que estamos dibujando aquí. ¿Hay corriente? No lo sé. Tiene que ver, primero saber si esto está en on. Seguimos. Entonces vamos a ir cambiando de colores para que se vean distintas. La corriente puede venir por aquí y tenemos un transistor, en este caso es este PNP. La intensidad tiene que ir de emisor a base para conectarlo. O sea, aquí tendríamos que ir de emisor a base para conectarlo. Esta intensidad EB viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, baja por la resistencia 100K y nos encontramos con el mismo problema que antes. Llego aquí y no sé si este transistor está en on. Si el transistor está en on, la corriente roja y la naranja pasarán por el transistor. Si no, las dos se quedan aquí bloqueadas. Esta corriente roja, que es la que abre, pone en marcha este transistor, lo conecta, dejaría pasar, que lo voy a dejar en color, a ver qué colores me quedan, en violeta, una tercera corriente, que es la que atraviesa el emisor colector, atraviesa el transistor. Una vez esto está conectado en on, aquí puede pasar esta corriente. Esto, ¿qué pasa? No sabemos si este está en off, el rojo está desconectado y esta no pasa aquí. Por lo tanto,
podemos hacer esto desde aquí, es borrarlo y por ahora nos quedamos aquí y no sabemos si la corriente violeta atraviesa o no, porque no sé si la corriente roja llega a esta tierra. Para que el circuito funcione, tiene que ir de positivo hasta tierra negativo y ahora mismo todavía no llegamos a tierra negativa. Seguimos entonces, ahora con verde, otra corriente. Vengo por aquí, atravieso esta resistencia 470K, en principio ningún problema, y aquí puedo hacer dos cosas, irme por el transistor o seguir. Vamos a poner primero que sigo la otra resistencia 470K. Aquí, ¿qué puedo hacer? Podría irme también por aquí, pero está cortado, aquí se corta, por aquí no va. Sigo por aquí y ¿qué me encuentro? Un condensador. El lado positivo arriba está conectado con el lado positivo, se puede cargar. Por lo tanto, la corriente esta puede pasar por aquí y ahora tenemos un circuito que funciona, que llega, bueno, ahora aquí así un poco chulo. Bueno, llega abajo, esto último no hace falta. Ya sabemos que llega hasta el negativo. Podemos poner aquí el referencia negativo para que todo esto es 0 voltios, no hace falta llegar hasta aquí. Bien, lo dibujamos hasta aquí. Este condensador, si pasa esto, se irá cargando. Primero estará 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios, hasta llegar al voltaje de la pila, que son 9 voltios. Irá pasando por aquí, tardará más o menos en función de la resistencia. Esta hay bastante resistencia, esto es casi una mega, pues tardará, vamos a suponer, 9 segundos en llegar a los 9 voltios. Una vez ya esté cargado el condensador y esto esté a 9 voltios, vamos a poner aquí los 9 voltios del condensador, que está ya cargado. ¿Qué sucede? El condensador bloquea la corriente continua. O sea, mientras se carga deja pasar la corriente, pero cuando está cargado deja pasar la corriente. O sea, cuando esto esté cargado, aquí esta corriente verde dejará de pasar y tenemos aquí 9 voltios. Seguimos. Aquí, ahora en azul, otra corriente. Vengo por aquí, hemos dicho que ahora venimos por este lado y me voy aquí a este transistor. Este transistor es un transistor normal, el NPN. Atravesará el colector emisor, o sea, vendrá por aquí. Sí y solo si aquí hay una corriente base emisor. La corriente que abre este, vamos a dibujarlo en rojo, necesito una intensidad base emisor, igual que aquí necesito una intensidad base emisor. Vamos a borrar el modelo de esto que no hace falta. Ahora ya lo hemos visto. Y aquí igual, aquí teníamos que nos hacía falta una intensidad emisor base para ponerlo en marcha. ¿Y qué es lo que vemos? Que por ahora ya no hay más circuitos, entonces esta línea azul la vamos a borrar porque me voy a quedar aquí bloqueado. Al llegar aquí pongo un interrogante, no sé si atravieso el transistor. Como ahora mismo no veo que me llega ninguna corriente intensidad base, quiere decir que este transistor está en off. Si está en off, la corriente azul no pasa. Bien, y por ahora vemos que no hay más corrientes posibles. Del más al menos ya no me quedan más caminos posibles. Quiere decir que de entrada esto está apagado y aquí, ¿qué voltaje tengo aquí? Hemos dicho que por aquí, si esto está bloqueado, la corriente naranja, no hay intensidad de corriente. Si no hay intensidad de corriente, el voltaje se transmite a través del cable. Y aquí tengo 9 voltios, 9 voltios, 9 voltios, quiere decir que aquí tendré high, estaré en high 9 voltios. De entrada, para empezar, aquí tendré 9 voltios y aquí 0 voltios que está con tierra de referencia. O sea, entre el transistor, voltaje, colector, emisor, el voltaje en el punto C y el voltaje en el punto emisor será voltaje C 9 voltios, menos 0, 9 voltios. Todo el voltaje está entre el transistor y está en corte, no deja pasar la corriente. Entonces, siguiente paso, ¿qué hacemos ahora? Entonces, esto aquí tenemos el voltaje 9 y no pasa ninguna corriente. Ha pasado corriente mientras se cargaba el condensador y punto. El resto no funciona. Está todo bloqueado. ¿Qué pasa en el momento que yo aprieto el switch 1? Latching switch. El switch es interruptor. Latching push on, push off. Que, bueno, vamos a ver lo que sucede aquí.
Al apretar aquí el interruptor, cierro este circuito y esta corriente verde, que antes no pasaba, ahora vemos lo que sucede. Lo voy a hacer en color gris, a ver si se ve. Cuando yo aprieto aquí el condensador, el switch, esto está el circuito cerrado y aquí tengo un condensador cargado a 9 voltios. ¿Qué es lo que sucede? La carga del condensador. En el momento que yo aprieto esto, el condensador se descarga a través del circuito. Aquí tengo 10K va hacia arriba, no, la voltaje siempre busca tierra negativo, por tanto iré por aquí, pondré en marcha el transistor y me voy a tierra negativo. Una posibilidad, y la otra vengo por aquí, atravieso esta resistencia 470K y llego a 0 negativo. Va por los dos lados, pero como aquí 1K es pequeño, tendrá a ir más intensidad por aquí que por aquí. ¿Qué es lo que le sucede al condensador? Que se descarga. Estos 9 voltios, el momento que yo aprieto, llegan aquí. Podemos decir que se cierra el circuito, llega y se descarga. La carga positiva pasa a la parte negativa del condensador y se descarga. El momento en que hemos descargado Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando está el transistor en ON? Vamos a pasar de página. Y entonces lo primero que se hace, el condensador, hemos dicho que cuando apretamos el interruptor, switch 1 lo aprieto, se cierra este circuito y el condensador se descarga por aquí. El condensador se descarga, atraviesa la resistencia 1K, conecta este transistor y llega a 0, referencia, o se descarga. Aquí acabamos de poner este transistor en ON, lo ponemos en rojo. Este transistor en este momento está en marcha. Aquí teníamos dos corrientes. Vamos a volver a dibujar. La corriente esta que venía por aquí, esperando pasar, pero que no pasa hasta que esto esté en ON, y la corriente que venía por aquí. La que ponía en este transistor NPN en marcha, el PNP en marcha, aquí estaba cortada. Si ahora esto está en ON, en el momento que yo aprieto el switch, la corriente roja atraviesa el transistor y llega a tierra negativa. Y la corriente naranja lo mismo, pasa la corriente naranja. La corriente naranja es pequeñita, pero pasa 1 mega y 100K, 1,1 mega es mucha resistencia, o sea, esta intensidad es muy pequeñita. Pero ¿qué le sucede a este voltaje? Recordamos antes que ahora este transistor, si realmente está saturado, vamos a suponer que está saturado y por lo tanto aquí caen 0,2 voltios, significa que el voltaje que había aquí, que era de 9 voltios, ahora pasa a ser casi de 0. El voltaje aquí será 0,2 voltios, o sea, estará en low. Antes de apretar estaba en high 9 voltios, en el momento en que yo aprieto y este transistor se conecta, el voltaje en este punto, voltaje de colector, pasa a ser 0, 0,2, low, bajo. Cuando antes de apretar estaba en high, 9 voltios, cuando aprieto está en bajo. Si la corriente roja pasa por aquí y llega a tierra, quiere decir que este transistor está en ON. O sea, este está en ON y conecta a este en ON. Si este está en ON, la corriente que venía por aquí, que no sé de color era antes, pero lo dejamos ahora en verde, ahora ya atraviesa el emisor colector y llega aquí. ¿Qué hace la corriente que llega aquí? Pues me puedo ir por aquí, me puedo ir por aquí. Si fíjate que me voy por aquí y al llegar aquí puedo irme por resistencia y ayudar a a conectar el transistor, o me puedo ir también por aquí a tierra. Aquí con 170K hay 1K, o sea, siempre se dividirá en los dos lados, pero irá más intensidad por aquí que por aquí, porque esta intensidad es muy grande. Y esto de aquí que pasa por aquí, también aquí se bifurca, 10K para un lado, 10 para otro, hay intensidad suficiente para los dos. Llego aquí y lo que hago es conecto intensidad de base emisor, conecto este transistor. Al llegar aquí, llego aquí y me voy a tierra. Ahora tengo este transistor que está en ON. Recordamos, esto es la cascada. Al apretar aquí los 9 voltios del condensador, se han ido este transistor. Al estar en ON,
deja pasar la corriente roja que pone en marcha este on. Al estar en on pasa la corriente verde pone este en on y también pasa por aquí. ¿Qué sucede en el momento que yo suelto el interruptor? Entonces, esto vamos a suponer que se ha descargado ya a 0 voltios. 9 voltios, ahora tenemos, se ha descargado totalmente, cuando he apretado y está a 0 voltios descargado. Bueno, perdón, aquí nos falta una cosa. Cuando esto está en on, nos falta que la corriente última, que es esta que pintaremos de violeta, la que venía por aquí, hemos dicho que aquí estaba bloqueada porque el condensador ya estaba totalmente cargado. Y por aquí no funcionaba porque el transistor está en on. Como ahora está en on, quiere decir que la corriente va de colector a emisor y pasa una gran corriente por aquí también. Y llega a TRNF. O sea, ahora ya tenemos que todas las corrientes que antes no funcionaban, ahora funcionan todas. Siguiente paso, es decir, venga, ahora volvemos a desconectar y aquí dejamos esto, el switch en desconectado. Si el switch está desconectado, voy borrando las corrientes que no pasan. La corriente gris de descarga del condensador, además la corriente gris de descarga del condensador ha durado un par de segundos hasta que se ha descargado. Una vez ya se ha descargado, ya deja de pasar. Quito la corriente. Fijaros que al quitar la corriente gris, que era la que ponía en marcha el transistor, al menos al principio, tampoco pasa nada porque nos queda la corriente verde, que ahora es la que está conectando este transistor. Eso está funcionando ahora mismo con un par Darlington. Si recordáis un par Darlington, este es un no penetra, este es PNP y uno se retroalimenta. La corriente verde que pasa por aquí conecta este transistor y este transistor deja pasar la corriente roja que conecta uno. Una vez está conectado, deja pasar corriente uno y otro y se retroalimenta y están los dos en marcha funcionando. Entonces, he soltado esto de aquí y esto sigue funcionando igual. Esto sigue funcionando igual y este condensador simplemente hemos dicho que está descargado a 0 voltios. Ahora se ha descargado y aquí tengo 0 voltios. 0 voltios. ¿Qué le pasa a esta corriente violeta? Ahora podría volver a cargarse el condensador cuando suelto, pero no, porque ahora la corriente violeta hemos dicho que se bifurca por el transistor y va directamente a tierra. Aquí tengo una gran resistencia y aquí, en cambio, casi nada, porque si está realmente saturado, aquí caída de voltaje 0,2, entonces lo que hace la corriente no viene por aquí, vamos a borrarla, y se va por el transistor. Es como un transistor de descarga de un 555. La corriente no carga el condensador, sino que se va por aquí, y esto está a 0 voltios. Si hemos apretado la primera vez, push 1, push. O sea, primero estaba en high, 9 voltios. Cuando he apretado push una vez, ha pasado 0 voltios y todas las corrientes han empezado a funcionar. Cuando suelto, sigue a 0 voltios y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa si ahora vuelvo a apretar push por segunda vez? Este sería para poner en marcha on y este push 2 para desconectar. Vamos a ver qué le sucede ahora si vuelvo a desconectar. Ahora apretamos por segunda vez, entonces borro esto de aquí y aquí ahora esto lo pongo aquí enganchado. Cierro este circuito. En el momento aquí cierro este circuito, ¿qué es lo que sucede? Dos cosas veremos, o podemos pensar. Uno, que la corriente de aquí que hemos dibujado gris, aquí tengo 0 voltios en este condensador. Si yo aprieto el push, los 0 voltios que hay aquí vienen, o no es que pasen, pero lo detecta la corriente y llega al transistor. Momentáneamente, ¡pam! Es como si yo le pusiera aquí un voltaje de 0 voltios. ¿Qué le sucede si en la base le pongo 0 voltios? Sabemos que si el voltaje en base es 0 voltios, el transistor se desconecta y pasa a estar en off. Voltaje en la base tiene que ser mayor en 0,7 que el voltaje del emisor. Entonces, el emisor está a 0 voltios. Aquí vemos que el emisor está a 0 voltios. Voltaje emisor está unido a tierra, 0 voltios. Por tanto, el voltaje en la base tiene que ser 0,7 o superior a 0,7. 1, 2, 3, lo que sea. Aquí, cuando yo aprieto el push, los 0 voltios del condensador
le llegan instantáneamente, momentáneamente al transistor y lo desconecta. ¡Pam! Desconectado, off. También lo podemos ver de otra manera. El momento en que yo aprieto el interruptor por segunda vez, ¿qué le sucede a la corriente esta verde? La corriente esta verde aquí llega y hemos dicho que se bifurca hacia aquí y hacia aquí. Cuando está el interruptor conectado, ahora la corriente verde se puede bifurcar por aquí. ¿Por cuál de los tres caminos irá? Si fueran resistencias, irá por los tres, pero aquí no tenemos ninguna resistencia, sino que va directamente a tierra negativo cargando un condensador. Cuando una corriente llega a un punto de intensidades o resistencias, o esto es un cortocircuito, lo que hace la corriente se va por aquí. Si la corriente se va por aquí, podemos borrar que no se va ni por abajo ni a la derecha. Si no se va a la derecha, quiere decir que no pone en marcha el transistor este. ¿Vale? Dos maneras. Si aprieto es como si le conectara 0 voltios a la base, desconecto el transistor, o si aprieto hago un cortocircuito, no le llega corriente a la base porque se me va por aquí. Siguiente, entonces el momento en que cortocircuito esto pasa a estar en off. Si esto pasa a estar en off, volvemos ahora a borrar todo. Ahora no pasa la corriente naranja, no pasa la corriente roja. A ver, aquí he borrado más de la cuenta. No pasa la corriente naranja y la corriente roja porque esto está en off. Ahora esto está en off, aquí no pasan las corrientes. Si esta corriente no pasa, esto no está en on, sino que está en off. Si esto está en off, la corriente verde esta no pasa. Si no pasa la corriente verde, esta no pasa. Aquí esta tampoco conecta este de aquí y tampoco se va ahora ya por aquí. El momento en que yo ya... el momento que estoy apretando, me está pasando todo esto. Y me desconecta este otro. Y este otro también me desconecta este. Ya no hay corriente verde, pues este tampoco estará en marcha y lo desconectamos. Está en off también. Este está en off. Este pasa a estar en off y este también pasa a estar en off. Si está en off, entonces tampoco pasa la corriente violeta. Desconectamos la corriente violeta. Y la corriente violeta la podemos hacer que se quede aquí. Y interrogante porque ya no pasa. Esto es lo que ha pasado mientras estamos manteniendo el 2. O sea que, y aquí una vez nos vuelve a pasar lo mismo. Entonces, V0 aquí, antes, como las corrientes no pasan, el 9 voltios, misma intensidad de corriente se mantiene a través del cable, aquí vuelvo a tener VO, estará en high 9 voltios. Aprieto una vez y se me ha puesto a 0, aprieto otra vez y se me pone a 9 voltios otra vez a high. Conecta o desconecta. ¿Qué es lo que le sucede? Entonces, bueno, vamos a seguir borrando estas intensidades que aquí no había. La intensidad, esto ya se ha desconectado todo. Digo, se ha descargado el condensador y aquí ya no pasa corriente. Esta también la desconecto. Y nos encontramos que mientras estoy apretando por segunda vez, el circuito me queda así. ¿Qué pasa si yo ahora vuelvo a soltar? Ahora ya suelto esto y suelto el switch. El momento en que suelto el switch, aquí, bueno, mientras estaba esto, el switch, el momento en que aquí este transistor está en off, la corriente ya no deja de pasar por aquí y se va por aquí. Luego por aquí, como esto estaba conectado o apretado, la corriente se podría ir por aquí y conectar el interruptor. Pero si el momento que yo suelto y lo desconecto, la corriente ya no pasa por aquí, sino que sigue lo que hace, sigue su camino y carga el condensador. Condensador que está a 0 voltios irá cargándose 1, 2, 3, 4 hasta llegar hasta 9 voltios el voltaje, que hay la fotovoltaje. Y volvemos a repetir el ciclo. Primero el condensador estaba a 0 voltios, se carga a 9 voltios y al apretarlo descargo. Y ahora suelto, se